Espero que este video te ponga a pensar. ¿Qué tiene en común el feminismo radical, por ejemplo, con el ecologismo actual? ¿O en qué se relaciona el cuidado del ambiente con el aborto? ¿O qué papel juegan los lobbies LGBT en el marco del control poblacional actual? ¿O qué relación existe entre la carne sintética y las restricciones a la movilidad? Bueno, pues un grave problema en la generación actual es cómo se está debilitando su pensamiento crítico. Es decir, millones de jóvenes están siendo programados para recibir información, pero no para cuestionarla. Son adoctrinados para doblegarse a la nueva cultura mundial, sin poner en entredicho los fundamentos de ella. Eso es lo que llamamos actualmente la cultura progresista y está creciendo agresivamente en México. En Estados Unidos se le conoce como los woke. Lo interesante es que es en realidad una reingeniería social que lo está cambiando todo. Ten en cuenta que la cultura progresista no está sucediendo casualmente. Es un plan cuidadosamente montado a través de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas para bajar en forma de políticas públicas y extenderse utilizando las leyes, los medios de comunicación e incluso la educación. Bueno, pues quiero que compartas conmigo 20 preguntas. Creo que si las respondes podrás comprender mejor la cultura progresista y sus efectos. Número 1, por ejemplo, ¿por qué los derechos humanos defienden a delincuentes? ¿O por qué ya no se les llama bebé al pequeño que está en el vientre? Una interesante sería por qué se está sexualizando tanto a la niñez. ¿O por qué se está normalizando la pedofilia como un derecho de sexualidad infantil, que es un tema tan delicado? Algo que veo muy común en redes, ¿por qué se feminiza al hombre y se menosprecia la masculinidad? ¿O por qué la discriminación religiosa, que es la segunda más grave en México, no es visibilizada como el caso de otras discriminaciones o persecuciones? ¿Por qué se promueven las cuotas de género para lobbies LGBT? ¿O por qué hoy se menosprecia tanto la maternidad? ¿Por qué están promoviendo las infancias trans, el tema de infancias trans y cambios de género desde el gobierno con niños? ¿O por qué los derechos de una mujer sobre su cuerpo son mayores que la vida del bebé que lleva en el vientre? ¿Te has preguntado por qué las escuelas hoy, los planes, en México está sucediendo con la Secretaría de Educación Pública, están incluyendo ideología de género en sus planes de estudio? ¿Por qué hay estos como planes gubernamentales para la restricción de movilidad? ¿Has escuchado sobre las ciudades de 15 minutos? ¿Por qué con pretexto ecológico se están expropiando tierras de agricultores? ¿Te has preguntado por qué el control poblacional es hoy una agenda tan importante en los planes de las Naciones Unidas? Yo creo que debes de pensar más, por ejemplo, en por qué la digitalización de la moneda puede exponer al mundo a un control estatista sin precedentes. ¿O por qué se habla tanto de inclusión? No solo en México, en América Latina. ¿O por qué se está debilitando, parece que intencionalmente, el músculo moral de la sociedad? ¿Por qué se habla cada vez más de eliminar fronteras y de reducir el nacionalismo? ¿Por qué el feminismo radical tiende al menosprecio de la belleza y de la estética? Y por último, la número 20, ¿por qué se insiste en el tema del control alimenticio y de la producción agrícola regulada? Y podríamos hacer muchas más, Pero es interesante notar que la contraparte de esta cultura progresista es la cosmovisión judeocristiana. No estoy hablando de una religión, sino de los principios y valores que se desprenden de ese pensamiento. Así que la respuesta que tú des a estas preguntas mostrará qué tan adoctrinado estás ya en cultura progresista o bien qué tan convencido estás de sostener y defender tu cosmovisión actual.